Los partidos políticos son instituciones de interés público indispensables para cualquier Estado democrático, y para que lleven a cabo sus funciones y actividades requieren de recursos económicos. Esto es lo que conocemos como financiamiento a los partidos políticos. El artículo 41 de la Constitución, fracción segunda, establece que la ley debe garantizar que cada partido, de manera equitativa, cuente con los recursos necesarios para llevar a cabo sus actividades, debiendo prevalecer los recursos públicos sobre los de origen privado. En México contamos con un sistema de financiamiento mixto para los partidos políticos, es decir, pueden recibir prerrogativas del INE, a lo cual se le denomina financiamiento público, y pueden recibir financiamiento privado en su modalidad de aportaciones de militantes, simpatizantes, del autofinanciamiento o de rendimientos financieros, fondos y fideicomisos. Dichos recursos deben ser destinados a tres tipos de gastos. El primero, actividades ordinarias, como son salarios, rentas y propaganda de carácter institucional. Los segundos son del proceso electoral, que se realizan durante las precampañas y las campañas para difundir las propuestas de sus candidatos. Y finalmente los gastos en actividades específicas, los cuales son para promover la participación política. El Instituto Nacional Electoral, por conducto de la Unidad Técnica de Fiscalización, debe recibir y revisar los informes que presentan los partidos políticos respecto del origen, monto, destino y aplicación de los recursos que reciban por cualquier tipo de financiamiento. La fiscalización se asegura que el origen de los recursos que utilizan los partidos y candidatos provengan de las fuentes permitidas por la ley, que no pasen los topes establecidos y que se realicen a través del sistema bancario mexicano. De acuerdo con el proyecto de financiamiento público para las actividades de campaña, aprobado por el Consejo General del INE, este año se destinarán 2.148 millones de pesos para los gastos de campaña de los 9 partidos que se integrarán a la contienda. Lo anterior no contempla ni las actividades ordinarias ni las específicas, con la que daría una suma final de 6.702 millones de pesos, de los cuales al PRI le corresponderían más de 1.689 millones, 1.281 millones al PAN, 773 millones al PRD y 649 millones para Morena, entre otros tantos. En cambio, para las candidaturas independientes, el INE repartirá una bolsa de más de 85 millones de pesos. Candidatos independientes tienen derecho a recibir financiamiento público para sus gastos de campaña y para los efectos de la distribución de este tipo de financiamiento. Todos los candidatos registrados en su conjunto serán considerados como un partido político de nuevo registro. El monto que le correspondería a un partido de nuevo registro se distribuirá entre todos los candidatos independientes de la manera siguiente: un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todos los candidatos independientes al cargo de presidente de los Estados Unidos mexicanos, un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de candidatos independientes al cargo de senador, y finalmente, un 33.3% que se distribuirá de manera igualitaria entre todas las fórmulas de candidatos independientes al cargo de diputado federal. En caso de que un solo candidato independiente obtenga su registro para cualquiera de los cargos antes mencionados, no podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los montos referidos. Nuestros dos candidatos actuales a la presidencia han renunciado a dicho financiamiento público. Sin embargo, ¿qué sucede con el financiamiento privado? El financiamiento privado que obtengan los candidatos independientes en reuniones individuales está permitido siempre y cuando esté plenamente identificado su origen y exista rendición de cuentas. La ley establece que las aportaciones que reciban los sujetos obligados pueden provenir de la militancia, de los propios precandidatos o candidatos, de simpatizantes que solo pueden ser personas físicas y el autofinanciamiento. En efectivo, no puede haber ninguna aportación por encima de 90 unidades de medida de actualización, que equivalen a unos 7,000 pesos. Si son arriba de los 7,000 pesos, tienen que ser bancarizado, cheque o transferencia bancaria. Las y los candidatos independientes tienen la obligación de informar y explicar de manera transparente y clara los montos, uso y destino de los recursos que utilizan para sus actividades, entre ellos, gastos de propaganda, gastos operativos de campaña, gastos de producción de mensajes para radio y televisión. A través de informes que detallen los recursos recibidos en dinero o en especie destinados a la obtención del apoyo ciudadano o campaña, los cuales deberán presentarse ante la Unidad Técnica de Fiscalización. De esta forma, los candidatos independientes reportarán sus gastos. En Cultura y Comunicación de Baja California Sur, Culco, PSS, en una entrevista a Mariana
Garmendia Gómez, consejera presidente del INE en dicho estado, respondió que lo que podríamos pensar si no hubiera financiamiento público y solo hubiera financiamiento privado, lo primero que tendría que definirse es quiénes pueden aportar, que sería el sector privado. Entonces, ¿quiénes aportarían recursos a un partido político? Algunos de los elementos o entes que están prohibidos actualmente, pues aclara que sí existe la posibilidad de financiamiento privado, son empresas, sindicatos y recursos públicos. Dice que no podría ser que los gobiernos de los estados o los municipios transfieran recursos, que eso sería imposible. La ley tendría que ser muy específica en señalar quiénes pueden aportar, precisó, y de aquí la otra cuestión que habría que ver es la consecuencia de qué capacidad tendrían los partidos políticos para conseguir esos recursos. Uno podría pensar que aquellos partidos que tradicionalmente han mostrado más fuerza electoral son los que estarían mejor posicionados para conseguir recursos, a diferencia de los partidos menores, que tienen menos presencia nacional, que tienen votaciones más bajas. Ahí podría uno pensar que están en desventaja, es decir, si usted va a dar su dinero a un partido o a un candidato, probablemente lo daría por aquel que tiene más posibilidades de ganar, y eso lo colocaría a los partidos en una situación de inequidad. Y eso también modificar el sistema electoral que busca la equidad para eliminarla. Si quitamos eso, entonces dejamos que cada partido político consiga sus propios recursos y por lo tanto las garantías de equidad para participar desaparecen. Debemos aclarar que, actualmente, con ciertas limitantes, los partidos políticos en México legalmente sí pueden recibir financiamiento privado para sus campañas. Sin embargo, aún no es bien aprovechado. Lo han explotado porque tienen los recursos públicos, pero es posible, señaló la presidenta del Instituto Nacional Electoral de Baja California Sur, agregando que a la fecha casi la totalidad del dinero que utilizan los partidos en sus campañas provienen del financiamiento público que se les otorga a través de esta institución a nivel nacional. Posibles financiamientos de poderes fácticos ilegales como son los narcotraficantes u otras variantes del crimen organizado. La clase política que llegase a puestos públicos con inyecciones de capital privado y no público correrían el riesgo de involucrarse todavía más. Si el financiamiento público se quita, muchos candidatos justificarían legalmente su involucramiento con representantes de poderes fácticos que no necesariamente responderían a los intereses de México. Habría diputados y senadores que servirían públicamente y sin recato a compañías petroleras, transnacionales o personajes del crimen organizado. Bueno, compañeros, hoy nos encontramos con un personaje muy importante que nos dará una pequeña entrevista. ¿Cómo se distribuye el financiamiento público? Para las actividades ordinarias se establece la siguiente fórmula. Primero se hace un corte de los inscritos de los ciudadanos inscritos en el padrón electoral, con corte a julio de cada año. Posteriormente, ese corte de inscritos en el padrón electoral se multiplica por el 0.75% del salario mínimo vigente. Con eso obtenemos una bolsa, una gran bolsa, que constituirá la base sobre la cual se tendrá que repartir el financiamiento público. El INE, de hecho, dentro de la propia Ley General de Partidos Políticos, se establece que el INE deberá desarrollar un sistema en línea para que los partidos políticos estén reportando sus operaciones contables a efecto de tener un seguimiento muy puntual sobre el ejercicio de las finanzas públicas. Dentro de estas reglas se establece que los partidos políticos, insisto, reporten constantemente y a la vez de que concluyen sus periodos de las etapas, por así decirlo, el periodo ordinario, el periodo anual, cuando hay un periodo de intercampañas, cuando hay un periodo de precampañas, cuando hay un periodo de campañas políticas. La propia legislación establece un tiempo y un plazo para que los partidos presenten un informe para que sea objeto de investigación por parte de la autoridad electoral y puedan ser fiscalizadas los partidos políticos. ¿Y esta información es accesible al público general? Por supuesto. El INE lo que ha buscado es transparentar las operaciones contables de los partidos y actualmente tiene a disposición del público para poder consultarse el sistema en línea.
si ustedes meten en un motor de búsqueda fiscalización INE, inmediatamente los va a llevar al vínculo donde están todas las reglas, primero donde está toda la normatividad en términos de fiscalización, cuáles son las reglas, y pueden consultar los sistemas de información contable. En consecuencia, cuando los partidos políticos ejercen algún gasto que no necesariamente cuadra dentro de la propia legislación, sí existen pronunciamientos por parte de la autoridad donde sancionar. Y eso además de que existe siempre la posibilidad de que actores políticos o cualquier persona pueda solicitar el inicio de un procedimiento administrativo en materia de fiscalización para que el INE pueda sancionar el uso indebido de recursos públicos. Primero, haga la investigación correspondiente y posteriormente va a determinar una sanción. Existe la posibilidad, tratándose de algunas candidaturas, de elección popular, que exista la posibilidad de hasta la pérdida de registro. Sí, sé por una parte que sé que la mayoría de los ingresos que tienen provienen de acciones que ellos realizan, como por ejemplo campañas o presupuesto que le da el Estado directamente al partido político. Hasta ahí. ¿Es el dinero para las campañas políticas? No exactamente, ¿no? Sí, que a ciegas te podría decir que el financiamiento político viene a partir de del presupuesto que otorga por supuesto el Congreso de la Unión, que a partir del presupuesto nacional se le otorga cierto financiamiento a los partidos políticos. Desde luego todo ese financiamiento viene de nuestros impuestos. ¿Sí? ¿Sabes alguna de las no estoy seguro, creo que se puede consultar creo que es el FAI. En teoría existe, pero no creo que sea muy claro. No, y depende mucho porque hay muchos aspectos que se supone son legales y cuando no es legal lo utilizan de manera velada o sea. Bueno, he escuchado que están obligados a hacerle saber al instituto, que es de quien les otorga ese financiamiento, los gastos que generan o las cantidades que requieren. Pues siento que es un poco más intermedio, porque al final de cuentas, aunque es público, siento que no tiene nada que ver. Ellos pueden hacer lo que quieren con el dinero del partido. Así puede haber 1000 protestas y jamás te puedes enterar si realmente ese dinero para o no. Pero no me gustaría que fuera privado. No. A mi consideración eso afectaría porque en la rendición de cuentas, y aparte de que nosotros al darles el dinero, pues ellos tienen que rendirnos cuentas de dónde sacaron ese dinero. De alguna forma lo estamos obligando, y hacerlo privado yo siento que no tendrían esa responsabilidad. Debería de ser, la neta. Pues creo que los partidos políticos no han hecho un beneficio para los ciudadanos. Desde luego, pues, el caso del sismo, ¿no? Cuánto se hizo revuelo porque el dinero que se otorga a los partidos políticos se le da a los damnificados del sismo. Podría ser, pues ahora sí que ya sería cuestión de que ellos como se aliaran con empresarios, diciendo votación como la Cruz Roja, o sea, podría ser una alternativa, pero de hecho creo que sería lo ideal, ¿no? Porque así no estarían utilizando recursos que se podrían destinar a otras cosas como programas sociales, no sé, educación, se me ocurre en este momento, por ejemplo. Como pudimos ver, existen personas que no están completamente informadas respecto de lo que ocurre con los partidos políticos. A pesar de que este año se llevarán a cabo elecciones federales y locales, el desinterés por parte de los entrevistados es, en su mayoría, evidente. Respecto a los que estaban más informados, podemos decir que no están conformes con la forma de emplear los recursos públicos asignados a los partidos políticos y les gustaría que fuera de una forma distinta. La mayoría denota cierto recelo respecto del financiamiento privado, pues el desconocimiento de la ley resulta evidente, ya que actualmente las aportaciones privadas están condicionadas por la misma y, en caso de que esto se aplicara en el país, podrían mantenerse algunas de las condiciones vigentes actualmente.